Hola, en este video continuamos repasando temas de español quinto grado. Primero que revisaremos serán algunos tipos de texto y sus características. Vamos a comenzar con los organizadores de información. Los organizadores de información se escriben en tiempo presente y su característica principal es dar a conocer información de una forma más organizada y sencilla. Recuerda que dentro de los organizadores de información encontramos los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales y demás organizadores que nos permitan, como mencionó la característica, organizar y dar a conocer información de una forma más organizada y sencilla. Las principales partes que contiene son los conceptos, los conectores y las palabras clave. Recuerda que de lo que se trata es de escribir el menor texto posible, pero dar el contenido mayormente posible. No contiene ningún tipo de personaje, puesto que no es un texto narrativo como tal, sino únicamente informativo. Está basado en hechos reales, puesto que aborda contenidos y temáticas, está basado en hechos reales. Respecto a si contiene imágenes, los mapas mentales sí, mientras que los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos es posible que no los contengan debido a que lo que buscan es organizar la información de una forma más sencilla. Este tipo de textos los podemos encontrar precisamente en los libros de texto, en las enciclopedias y en los textos expositivos, ya que, como mencionamos, nuevamente buscan organizar la información de una forma sencilla. A continuación, vamos a ver el poema. Los poemas se escriben en tiempo presente generalmente y su característica principal es la expresión de emociones. Recuerda que podemos expresar alegría, tristeza, patriotismo mediante este tipo de textos. Las partes que contiene suelen ser versos, estrofas y rima. El tipo de personajes que participa en este tipo de textos pueden ser reales y fantásticos. Más adelante veremos algunos recursos literarios. El poema generalmente suele estar basado en hechos fantásticos, ya que, como te mencioné, y bajo algunos recursos literarios se hacen comparativas, analogías y metáforas. Generalmente sí contiene imágenes y este tipo de texto los encontramos en libros de lectura, declamaciones, etc. Los textos argumentativos se escriben generalmente en tiempo presente y su característica principal es que buscan comentar, explicar, demostrar y confrontar ideas, opiniones y creencias. Recuerda que este tipo de textos también pueden servir como guión cuando participamos en un debate. Las partes que contiene son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y el tipo de personajes que participan generalmente son siempre reales. Asimismo, los hechos en los que está basado, puesto que, como comenté, son textos que pretenden explicar, demostrar y confrontar ideas. Puede contener o no imágenes y este tipo de texto lo encontramos en libros de texto, en revistas, por ejemplo, en artículos de divulgación científica, donde se busque explicar, demostrar y confrontar ideas como ya mencionamos. Ahora veremos algunos recursos literarios que solemos utilizar al escribir poemas u otro tipo de textos. Un símil es una relación que confronta dos objetos o realidades mediante un nexo, por ejemplo, cómo, cuál, qué y más. Aquí te escribí algunos ejemplos. Tus ojos son como dos zafiros. Si te das cuenta, estamos hablando de dos objetos, tus ojos y dos zafiros. Y las estamos confrontando mediante un nexo, en este caso, ¿cómo? Y estoy haciendo referencia a que tus ojos son como dos zafiros, quizá debido a su color. Tenemos otro ejemplo aquí, la rosa, perfume de primavera. Ahí tenemos nuestros dos objetos y los estamos uniendo mediante el nexo cuál. La rosa, cual perfume de primavera. Si te das cuenta, estamos confrontando estos dos objetos mediante el nexo cuál y la idea de este símil es comparar el perfume de la rosa con el perfume de la primavera.
es decir, el olor que podemos percibir cuando comienza la primavera es un aroma igual de agradable que el de la rosa. Por último, tenemos un ejemplo en el que nos menciona tu sonrisa, rayo de sol, y aquí tenemos otro tipo de relación que se establece mediante un nexo. Tan cálida cual. Y estamos haciendo referencia a que tu sonrisa me transmite la misma calidez que un rayo de sol. Recuerda que para que cumplan con la condición de ser símiles, deben estar unidas mediante un nexo, ya que como veremos a continuación, la metáfora es muy parecida, únicamente que en las metáforas definimos términos reales mediante términos imaginarios y no usamos nexos. Eso es muy importante para que aprendas a diferenciarlas. Vamos con los ejemplos. Tus labios de rubí. Si te das cuenta, estamos comparando términos reales mediante términos imaginarios, ya que una persona no puede tener los labios de rubí, que es una piedra preciosa. Sin embargo, estamos utilizando esta metáfora para comparar el color de los labios y no usamos nexos. Por lo tanto, este sería un ejemplo de metáfora y no símil. Recuerda que para convertirlo en símil tendría que contener un nexo. Por ejemplo, podríamos decir, tus labios son como un rubí. ¿Te das cuenta la diferencia? El símil necesita el nexo, mientras que la metáfora no. Vamos con el siguiente ejemplo. La media luna es cuna. Nuevamente, estamos comparando un término real mediante un término imaginario, ya que definitivamente la media luna no es cuna de nadie. Sin embargo, por la forma que tiene, lo pareciera. Y por último, vamos con el último ejemplo que nos menciona, tu sonrisa aperlada. Nuevamente estamos definiendo la sonrisa, que es un término real, mediante un término imaginario, en este caso aperlada, que se referiría al color de los dientes. Ahora vamos a revisar la rima. La rima puede ser de dos tipos, consonante, es decir, que se repiten vocales y consonantes, y la rima asonante, en la que únicamente se repiten solo las vocales. Vamos a los ejemplos para que quede más claro. En los primeros ejemplos tenemos rimas consonantes. Tomillo, pajarillo. Amado, robado. Llanto, santo. ¿Te das cuenta? Las terminaciones son iguales. Tienen las mismas consonantes y las mismas vocales. Por ello son rimas consonantes. En las rimas asonantes únicamente se repiten las vocales. Sin embargo, al declamar, los sonidos suelen ser muy parecidos. Por ello se llaman rimas. Fragancias, ramas. Cielo, nuestro. Canción, ratón. Es la misma vocal la que está contenida, sin embargo, el sonido en la declamación es lo que hace que sean rimas. Vamos ahora con la aliteración. La aliteración es la repetición de sonidos en una misma frase con un efecto sonoro. Por ejemplo, camarón, caramelo. ¿Has escuchado ese trabalenguas? Por lo general, este tipo de recurso literario solemos escucharlo en los trabalenguas. ¿Recuerdas que alguna vez alguien te haya pedido repetir camarón, caramelo, caramelo, camarón? Bueno, pues este es un ejemplo claro de aliteración. Si te das cuenta, a pesar de ser palabras diferentes, a la hora de repetirlas pueden generar cierta confusión y hacer que se nos trabe la lengua. Tendríamos también aquí estas palabras, tigres, tristes, trigo. ¿Te recuerdan algún trabalenguas? Así es, se refiere al trabalenguas de los tres tristes tigres. Por último, aquí tenemos otro ejemplo, Pablito, clavito, calvito. Nuevamente, si te das cuenta, son palabras que de pronto podrían trabarnos la lengua. Esa es la idea de la aliteración, que se repitan sonidos y que tengan un efecto sonoro muy similar. Vamos ahora con la onomatopeya.
Las onomatopeyas son palabras que se usan para representar sonidos. Por ejemplo, si queremos representar el ladrido de un perro, podremos utilizar wof wof, o quizá en algún momento tú has escuchado que decimos guau guau. Para los maullidos de los gatos solemos utilizar miau miau. Para una explosión podríamos utilizar la palabra boom. Recuerda qué otros sonidos de onomatopeyas has escuchado. Ahora, vamos a las analogías. Las analogías son relaciones de semejanza entre cosas distintas. Vamos a los ejemplos. Gardenia, esa flor. Como zorro, esa animal. La gardenia, si te das cuenta, es un tipo de flor. Asimismo, el zorro es un tipo de animal. Por ello, nos están expresando una relación de semejanza como vimos en el concepto. Vamos al siguiente ejemplo. Blanco, esa color. Como playera, esa ropa. ¿Cuál es la relación entre blanco y color? Correcto, el blanco es un color. Entonces la playera es ropa. Vamos ahora con el último ejemplo. Pincel es a pintor, como pala es a albañil. ¿Cuál es la relación que guarda un pincel con un pintor? Correcto, el pincel es usado como una herramienta del pintor, mientras que la pala es una herramienta del albañil. Asimismo, podemos encontrar algunas otras analogías en relación a su función, a su clasificación, a su uso, etc. Vamos ahora con los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son palabras que asignan características a los sustantivos. Por ejemplo, limpio, grande, feo, bonito, alto, bajo, lindo, tierno, etc. Si te das cuenta, son palabras que nos ayudan a describir y a nombrar características de los sustantivos. Por último, vamos con las familias léxicas. Las familias léxicas son palabras derivadas a partir de una raíz. Esa raíz se llama lexema, de ahí el nombre de familias léxicas. Vamos a los ejemplos. Si te das cuenta, en el primer ejemplo, la raíz sería la palabra sol y esa misma raíz aparecerá en las palabras de la familia léxica, queriendo decir que todas están relacionadas con el sol, aunque cada una represente algo distinto. Vamos con la siguiente raíz que tenemos de ejemplo, pan, y si te das cuenta, podemos identificar esa misma raíz en las demás palabras de la familia. Vamos a explicar un poco más la relación que te comentaba anteriormente. Por ejemplo, un panadero es la persona que hace el pan. Una panadería es el lugar donde se vende y un panqué es un derivado del pan. ¿Te das cuenta? Las familias léxicas, como mencionamos anteriormente, son palabras derivadas de una raíz, en este caso, pan. Vamos con el último ejemplo. La raíz sería zapato, zapatera, zapatería y zapatero. ¿Qué relación es la que guardan estas palabras con la palabra zapato? Exacto, una zapatera es el lugar donde se colocan los zapatos, una zapatería donde se venden y el zapatero la persona encargada de repararlos. Por último, vamos a leer esta información acerca de los nexos, misma que retomaremos más adelante. Los nexos son palabras que sirven para unir dos palabras, dos grupos de palabras o dos oraciones. Según su función, los tipos de nexos más comunes son los siguientes. Tenemos nexos copulativos, es decir, dan la idea de una suma o acumulación. Por ejemplo, i, e o ni. Y aquí tenemos un ejemplo. Ella habla y él escucha. Es decir, estamos acumulando acciones. Ella habla es una acción, él escucha
es otra acción. Por lo tanto, estamos sumando. Vamos a tener después los nexos disyuntivos. Estos nexos dan a elegir entre dos opciones. Dentro de ellos tenemos o, u o bien. Y nos dan un ejemplo. ¿Prefieres correr o caminar? ¿Te das cuenta? Nos dan a elegir entre dos opciones. ¿Prefieres correr o caminar? ¿Qué elegirías tú? Vamos con el siguiente tipo de nexos, los nexos adversativos. Estos nexos expresan la idea de oposición o contradicción, dentro de los cuales están pero, más, sin embargo, no obstante, sino que. Y tenemos aquí un ejemplo. Llegó tarde, pero avisó. ¿Te das cuenta? Estamos mencionando una idea y estamos marcando una oposición, que fue el hecho de que avisó. Vamos ahora con los nexos causales. Los nexos causales hacen referencia a la causa o el motivo de una situación. Dentro de ellos encontramos por qué, pues que, puesto que o supuesto que. Y tenemos un ejemplo. No te llamé porque se descompuso el teléfono. ¿Te das cuenta? Estamos dando una causa o una explicación al hecho de no haber llamado. Este tema lo retomaremos más adelante. Por lo pronto, espero que este video te haya ayudado a recordar qué son los nexos y cuáles son su función, así como a repasar los demás temas que vimos el día de hoy. Recuerda suscribirte y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.